Bienvenidos, empezamos nueva aventura en Florencia. Sí, aquí es la ciudad donde vivieron Michelangelo, Leonardo da Vinci, Galileo Galilei, Dante Alighieri, una de las ciudades más importantes de la historia de la humanidad. Una publicación del siglo pasado dijo que Galileo Galilei es la segunda persona más importante de la historia de la humanidad, solo después de Jesucristo. Porque si hoy estoy aquí con una cámara y tú me puedes ver, eso todo se da por invenciones que Galileo Galilei hizo tras 500 años, hace 500 años. Vamos a mostrarles todo de Florencia. Es una de las ciudades más bonitas. Creo que es la plaza más famosa, ¿no? Sí, esa Puede es la ser plaza que no, más pero famosa. acabamos de llegar, entonces todavía no sabemos todo, pero creo que sí es. Sí, este arco simboliza que aquí era el centro antiguo de la ciudad. Y aquí mira, hay un café polaco. Sí, muy famoso, lo más famoso de la ciudad que hay es este que tenían en la ciudad. Las personas importantes se unieron allá. Allá, sí, para tomar sus vinos y sus cafés. Y aquí estamos en la región toscana de Italia. Justo nuestro próximo vídeo va a ser solo probando la verdadera comida italiana. A ver si es tan buena como todos dicen, ¿no? Hace 40 grados y el calor viene desde abajo hasta arriba y de todos los lados. Respirar hasta. Sí. Y ahora les vamos a mostrar la cosa más, pero más hermosa que hemos visto en nuestra vida. La iglesia más hermosa, ¿verdad? Santa María del Fiore es el nombre de esta iglesia. Y qué cosa linda. Una locura. Estoy impresionado. Es la iglesia más bonita que yo vi en toda mi vida. De lejos, ¿eh? De lejos, de lejos. Wow. Y ya fuimos es a muchos enorme. países, muchos lugares. Es muy grande. Vamos a caminar aquí. Pero para ir allá, adentro de la iglesia, hay una fila enorme, enorme, que nunca se acaba. Los santos allá tienen brillo. Aquí también tiene brillo en la Virgen María. Sí. Hay papeles de santos aquí fuera. Y esta cúpula de la iglesia fue hecha 200 años después que empezaron la obra. Entonces se estaban como 700 años haciendo poco en poco, cada vez más grande, y es muy grande. Es el símbolo del renacimiento de Italia, el movimiento renacentista. Y aquí estamos llegando a la Basílica de Santa María Novella. Está bonita aquí. Y hay mucha gente aquí. Probablemente va a haber fila para entrar, ¿no? Oh, creo que sí, como en todos lugares. Sí, aquí es la ciudad de las filas. Y llegamos aquí, mira cómo se ve la Basílica de Santa María Novella. No me esperaba eso aquí. Tanto calor, hace mucho calor. La verdad es que estamos muriendo aquí. Nosotros entramos, pero no se puede grabar allá. Vamos a mostrarles fotos. Prohibido. Sí, vamos a mostrarles fotos de cómo es allá adentro. Sí, es hermoso. Cuidado. Sí. Y una curiosidad, que los ricos donaban dinero para las inglesas. Y donaban para que los artistas hicieran diseños. Sí. Y elegían qué quería que iba a ser diseñado y pensaban que así iban a comprar su lugarcito. Que ya son santos. Mismo haciendo todo errado. Y como aquí en esta ciudad está el David de Michelangelo, todos los souvenirs tienen David, todos, ¿no? Sí. Está diciendo que nunca vas a beber solo en cada uno. Mira, con los angelitos. A los italianos les gusta mucho la Perol. Oh, sí. Mira, aquí hay una iglesia que sí se puede entrar. Estábamos pasando y así, por accidente vimos. A ver, ¿no? ¿Cómo es dentro? A ver si es gratis. Si no se paga. Muy bonito el techo. Aquí tenemos que hablar en silencio. Voy a hacer una ofrenda por Club América. Sí. Offering internacional. Sí. Qué bonito. Eso es lo que hablamos antes. Mira, un senador que pagó para tener su nombre aquí. Y después otras personas que pagan para que hicieran eso. Hay otro allá. Y así compraban su lugar en el cielo.
¿Ya has hecho la ofrenda? Voy a hacer. Estaba buscando el dinerito porque se tiene que pagar por la velita. Sí, sí. Aquí hay un carcito. Es la capella de la familia Medici, que era una familia más rica de la Florencia, toda Florencia. Y ellos gobernaron aquí por siglos y siglos. Sí, también ellos estaban donando muchísimo dinero en las iglesias, porque no querían ir al infierno. Todas las iglesias tienen nombres de Medici en algún lugar dentro y todas las iglesias tienen diseños y cosas que ellos que pagaron para estar allá. Estaban literal intentando pagar su lugarcito en el cielo. Una de las cosas que aquí Florencia es muy conocida es por la arquitectura muy bella. Y mira, aquí es la capela que les mostramos más temprano. Allá es parte de la estación de tren y mira eso. Qué bonitos, qué hermosos los edificios, ¿no? ¡Wow! Muy hermoso. Aquí Florencia es conocido por tener una arquitectura muy bonita. Y mira eso aquí, las casitas son así, pero no se puede ver siempre porque como las calles son muy estrechitas, entonces tienes que mirar hacia arriba. Pero aquí como estamos cerca de la catedral, sí. Y también quería mencionar que hay muchos artistas que puedes hacer tu portreto Sí, o su te portreto. pintan lo que pides. Sí, sí. Y son todos muy buenos, ¿no? Sí, Siempre vemos en las plazas y está así sí, perfecto, es- muy lindo. sí, hacen el portreto hacen perfecto. Sí. Aquí hay una ferita, un lugar con tienditas. Vamos a ver qué hay aquí. Ay, reggaetón. Sí, sí. Bonita esta abeja, es como de Gucci. De Gucci. Aquí hay carteras, los sombreritos, las gafas de Cosas sol, de lentes, sí, muchas cosas de coro, ¿no? ofendiendo los otros equipos. Ah, sí, porque aquí son de Fiorentina, ¿no? Entonces no les gusta a Juventus. Bueno, entiendo, Son los porque rivales. a mí no me gustan los Chivas. Está bonita esta, mira, mitad Italia, mitad Argentina. Está bonita. En Brasil Sí, era nos gustamos Polonia. mucho a Roberto Baggio porque él que falló el penal que nos dio el Mundial en el 94, el tetra. Mira, hay de Neymar, de Messi, de Mbappé, Cristiano Ronaldo. Tenemos el vídeo del hotel de Cristiano Ronaldo, si no viste, vea. Te invitamos porque es muy bueno. Sí, el vídeo está muy bueno. Vamos, yo después vuelvo. Para poner el nombre son 5 euros, nombre y número 10 euros. Y mira aquí, Mira, México por todos lados. Frida Kahlo hasta en Italia, Florencia. sí, Frida Kahlo está en todos los lados, la verdad es esa. Sí, Oh, ahí de nuevo Frida Kahlo, aquí en Florencia. sí, todo muy hermoso y las muchas tiendas que me distraen. Sí, sí, oh, mira, Prada aquí, Hay muchas tiendas. aquí. ¿Te gusta Prada? ¿Quieres Sí. comprar toda la tienda? Creo que no tengo nada de Prada. Mira para acá, tus lentes. Sí, sí, tengo algunas cositas, sí. La lente. Y esa es la fila para ver al David. La entrada está allá donde hay bandera de la Unión Europea. Pero nosotros hicimos con una guía y no cogemos fila. Entonces recomiendo a los que van a cualquier museo, pero aquí todos, que compren en línea antes sin fila. Estamos aquí en la galería de arte donde está David de Michelangelo. Y mira, la primera escultura que está aquí justo a la entrada se llama Rapto de las Salinas.
que dicen es que Roma fue fundada porque estaban raptando las mujeres. Los romanos no tenían mujeres, los raptaban las mujeres para tener una población más grande. Después de Michelangelo, que fue quien hizo David, todos los otros escultores empezaron a hacer esculturas así. Y caminando aquí por la galería de arte donde está. Sí, es muy hermoso, uno David. de los museos más hermosos. Sí, que sí, visité. aquí. ¡Wow! Mira eso. Allá está David. Es Desde enorme, aquí- es muy grande. Voy a dejar Desde aquí aquí para que se observa David, mira, un poco lejos. Se Mesma- observa desde aquí porque él debería estar en la catedral de la Florencia, la catedral más famosa de la Florencia. Sí, por eso está tan grande. El David tiene 5 metros de altura. Y aquí hay otras obras de Michelangelo que no están acabadas. Él muchas veces no le gustaba terminar sus obras. A veces se enojaba, se enfadaba y Sí, no y terminaba. dejaba Sí. las estructuras. Sí, aquí son representando Jesús. Y aquí, mira, qué bonito. La característica de Miguel Ángelo es que hace los muslos muy bien hechos. Mira aquí cómo están Sí, los los muslos, detalles, las venas. Aquí puedes ver que la Virgen está asegurando a Jesús. Y mira cómo están sus muslos. venas, también Están los así. manos y los pies, que Sí, están sí. muy detallados. Y aquí está el David, que es su obra prima. Esta obra fue contratada para estar en la catedral que mostramos antes. Cuando se acabó, dijeron, no puede estar en la catedral, está demasiado bonito. Hasta en sus manos, en su brazo derecho, que aquí está en la izquierda, puedes ver un poco sus venas, puedes ver que está mirando hacia su izquierda. ¿Por qué? Porque diferente de los Davids que otros escultores hacían, y siempre hacen esculturas de David muy flaquito y siempre con la cabeza del gigante a sus siempre pies. niño. Y siempre como un niño. Voy a hacer diferente. Entonces hizo un David fuerte. Antes de hacerla, él solo estaba observando el mármol, una pieza de mármol muy grande. Y 2 meses él solo venía y estaba observando. Y el jefe dijo, pero no puedes solo venir y no hacer ningún trabajo. Y el David hizo un poquito y dejó y seguía y estaba Seguía siguiendo solo observando. mirando el mármol. Sí. Él decía que dentro de una piedra de mármol hay una obra de arte. Entonces quedó 1 año solo observando el mármol, imaginando el diseño de la escultura. Y ves en los ojos de David que está mirando hacia el gigante y tiene en una mano la arma que usó para matar al gigante. En la otra mano tiene las piedritas. Y eso se iba a estar en la catedral, arriba, en un lugar en que nadie iba a ver la parte de atrás del David. Pero Sí. mismo así, Miguel Ángel hizo muchos detalles la parte de atrás. 2 años para hacer todo eso. Sí. 2 años. Un año solo mirando y después 2 años de trabajo. Sí. Aquí en su espalda puedes ver que sus muslos están muy tensionados, que hay tendones aquí tensionados también y que se va para el lado derecho. Y también se ven los músculos de la espalda. Sí, se ve los muslos de las nalgas, se ve las venas aquí. Muy perfeccionista, y esta parte de la escultura nadie iba a ver. Aquí hay muchas pinturas. Miguel Ángelo sabía pintar, pero las pinturas no son de él, casi No ninguna le de gustaba estas. pintar. Sí, no le gustaba pintar. Para él la arte era la escultura, muchas cosas, muchísimas esculturas. Mira la diferencia del Lorenzo Bartolini, que los manos no tienen tantos detalles y los pies tampoco, no hay uñas, no puedes ver muchos detalles en la cara, que no hay venas, aquí, como hay muy simples. Concentra los detalles en las ropas en y las eso, ropas. pero no en el cuerpo. Miguel Ángel estaba muy detallista, muy perfeccionista. Y mira, cuando miras esta estructura, ¿cuántos años le ibas a dar? Este era Miguel Ángelo. Que cuando murió, ¿cuántos años que tenía? Sí, ¿cuántos años piensa que tenía? Pues contestamos, tenía 89 años. Se ve
Se ve jovencito, Se ¿no? ve jovencito, yo pensaba que 70, 60, algo así por allá. Tenía El 82 escultor años. fue muy generoso con él. Murió en Roma. Sí. 82 años, Roma. Ahora ya es tarde, como casi medianoche, todo cerrado, pero ya quieres ver el menú para mañana, ¿no? Sí. Que vamos a Quiero comer. encontrar un restaurante Mira, bueno. mira qué bonito. Entonces hay una cosa que pocos saben. ¿Por qué se llaman hostería los restaurantes en Italia? Casi todos se llaman hostería. ¿Por qué? Y iniciamos una nueva aventura, ahora una aventura gastronómica.